Bien, vamos ahorita a analizar el fondo del ensayo. ¿Qué es el fondo? Bueno, el fondo es, disculpe mi letra, no es la mejor, lo sé. El fondo son las ideas, ¿no?, que hay entre cada párrafo, o sea, entre sí y entre los distintos párrafos, ¿no? La coherencia y la estructura, o sea, cómo se relaciona este párrafo con el siguiente párrafo, cómo hace el escritor, en este caso Octavio Paz, para enlazarlos, para irlos conectando. Entonces se va a ver aquí una introducción, un desarrollo, una conclusión, en fin. Sabemos que el primer párrafo, por ejemplo, es una especie de preámbulo, es una especie de aviso. Entonces, bueno, sabemos que esto es introducción, vamos aquí a poner introducción. Entonces ponemos aquí introducción, sabemos que ahorita sigue siendo pura introducción. Y antes propiamente de comenzar la introducción, por así decirlo, es un preámbulo. Entonces vamos a poner aquí al lado, en una sola palabra. En este aviso nos va a decir el escritor que va a ser más bien, en este ensayo va a ahondar más sobre la cultura que sobre la televisión, porque él se considera escritor, entonces puede hablar más, con más autoridad sobre la cultura que sobre aspectos más técnicos o más minuciosos respecto a la televisión. Entonces por eso es una especie de aviso, de preámbulo, de cómo va a abordarlo para que el lector sepa por dónde más o menos va a irse el ensayo, ¿no? Siguiente párrafo, el segundo. Antes de pasar al segundo, quiero que ustedes atiendan un poco en esta parte, porque precisamente esta oración nos va a ayudar a entender cómo se va a conectar con el siguiente párrafo. Generalmente los últimos enunciados nos ayudan a conectarlo con los siguientes párrafos, ¿no? Entonces en este caso esta oración nos va a ayudar. Empezaré por mi idea de lo que es la cultura. Si ustedes leen en voz alta va a ser más sencillo de entender. Como ustedes saben, cultura es una palabra, entonces aquí se ve que hay un enlace, ¿no?, entre el último enunciado, bueno, los últimos enunciados y el primero del siguiente párrafo. Es muy importante que ustedes vean que aquí lo que hace Octavio Paz en este como inicio del segundo párrafo, propiamente el ensayo, Octavio Paz habla, da una evidencia, nos muestra una evidencia. Cultura es una palabra que tiene diversas y contradictorias acepciones. Esto es una evidencia, esto es un dato incuestionable, porque para todos resulta, pues sí, resulta evidente que cultura es una palabra que tiene diversas y contradictorias acepciones. Yo aconsejo mucho siempre arrojar una evidencia que sea incuestionable, obviamente siempre con gotas de duda, siempre vamos a tener dudas, siempre vamos a tener reservas, pero tratar de formar una evidencia para que sea más legible nuestro ensayo. En este caso, esto me parece muy acertado. E inmediatamente después poner, bueno, la palabra que he comentado, es bueno sintetizar en una o dos palabras cada párrafo. ¿Cómo podríamos sintetizar en una o dos palabras este gran párrafo? Pues yo creo que se podrá sintetizar de una manera. Podríamos poner definición de la palabra cultura, ¿no? Este ensayo nos va a ayudar a entender la palabra cultura, la definición de la palabra cultura desde un sentido etimológico y desde un sentido de sinónimos, ¿no? Pues además de que se remite Octavio Paz a la etimología del vocablo, también se remite al sinónimo, porque los sinónimos nos ayudan, por ser sinónimos, a veces rivalizan y por lo tanto nos ayudan a esclarecer un poco mejor el término, ¿no? A veces se puede malentender por el mismo sinónimo. Entonces es una definición del término cultura. Entonces aquí vemos que es una definición del término cultura, ¿no? Primero ponemos una definición y del término cultura. Es importante nunca dar por sentado enteramente el término, ¿no?, la definición del término, porque precisamente gran parte de las problemáticas se desprenden de una confusión a veces de los mismos términos. Entonces es importante nunca darlo por sentado enteramente y siempre tratar de dar una introducción respecto a la definición del término. Seguimos en introducción, ¿no? Sigue siendo introducción. Vemos que el primer párrafo es un aviso, el segundo párrafo es una definición. ¿Y qué pasa en el tercer párrafo? En el tercer párrafo seguimos con el término cultura, pero ya no tanto estamos viendo la definición, sino el empleo, el uso que han dado especialistas y de diferentes regiones del mundo a la palabra cultura y a la palabra civilización. Aquí vemos el empleo
de la palabra cultura. Y en menor medida también de la palabra civilización, ¿no? Recuerden que son términos sinónimos, pero en este ensayo se está abocando un poco más al término cultura. ¿Qué sucede en el párrafo cuarto? En el párrafo cuarto, como se abre con una pregunta, es como una especie de replanteamiento, de cuestionamiento respecto al término cultura, pero ya con lo que hemos visto, ¿no? De la definición, del empleo. Entonces ya es un término pues más rebustecido, por así decirlo. Sigue siendo parte de la introducción. Seguimos viendo algunos aspectos de la palabra cultura, de la definición, del empleo, etc. Entonces sigue siendo parte de la introducción y es una especie de resumen de lo anterior. Entonces vemos que es un replanteamiento de la palabra cultura. Pero ya es una palabra cultura más rebustecida, como hemos dicho. Ya sabemos la definición etimológica, ya sabemos algunos sinónimos, como por ejemplo la palabra civilización, sabemos el empleo que han dado los especialistas, tanto la palabra cultura como la palabra civilización. Y aquí sí podríamos decir que acaba la introducción con este tipo de replanteamiento del término cultura, finaliza la introducción y comienza el desarrollo. Aquí se ve, aquí estamos poniendo aquí desarrollo, ¿no? Algunas personas no estarán muy seguros si el primer párrafo, el del aviso, es parte de la introducción o no es parte, dónde acaba precisamente la introducción, si nada más abarca el segundo párrafo. Yo digo que no se vayan confundiendo, que traten de ser detallistas, pero no de perderse en los detalles. Entonces aquí vamos a ver que comienza el desarrollo. ¿Y cómo podríamos resumirlo con una o dos palabras al margen del párrafo? Bueno, podemos resumirlo de varias formas. Yo considero que podría poner cultura y sociedad, ¿no? La relación entre cultura y sociedad. Entonces ya vemos aquí que hay una relación, una vinculación entre cultura y sociedad. Y en el siguiente párrafo, bueno, ya va a hablar ahora sobre sociedad. Sigue hablando, por supuesto, sobre cultura, pero ya estableció la vinculación. Hemos visto cultura a lo largo de varios párrafos. Ahora está vinculando a la sociedad y va a hablar de la sociedad y de algunos aspectos de ella. Por ejemplo, las instituciones, las imágenes que tiene de sí misma, el conocimiento que tiene de sí misma. Entonces podemos poner al lado de este párrafo sociedad y algunas partes de ella, ¿no? Entonces aquí puse sociedad e instituciones, ¿no? Y sus instituciones. Pero primero pongo aquí sociedad, pongo resumido, sabemos que esta es una abreviatura de sociedad y esto es de instituciones. ¿Qué sucede en el párrafo 7? En el párrafo 7 vamos a seguir hablando de sociedad, pero ahora más del aspecto de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, en formas verbales y no verbales, un mundo de imágenes, ¿no? Estas formas no verbales principalmente son muy importantes para una sociedad. Entonces este párrafo ahonda en las imágenes. Seguimos en sociedad, pero ahora desde las imágenes. Y vean cómo se va entrelazando, si recordamos cómo se fue desarrollando el ensayo, cómo hay una vinculación primero, en este momento aquí una vinculación entre cultura y sociedad, cultura ya vista, rebustecida desde varios aspectos, definición, empleo, etc. Y la vinculación que hay entre cultura y sociedad, y ahora vamos a ver sociedad, las instituciones, y en el párrafo séptimo, la sociedad y sus imágenes. Entonces aquí vemos, este es el párrafo séptimo, la continuación del párrafo séptimo, sociedad y sus imágenes. Entonces, ahora en el párrafo octavo, sociedad y sus imágenes, en el párrafo séptimo, puede concluir, ¿no? Porque ya sabemos algo de la sociedad, que son importantes las imágenes, el simbolismo que hay en la sociedad, las instituciones que hay en la sociedad, la vinculación que tiene con la cultura, y así nos vamos regresando párrafo por párrafo hasta llegar al principio. En el párrafo octavo, nuevamente vamos a replantearnos el término cultura, ¿no? Pero ya hemos visto aspectos de la cultura. Por ejemplo, en los párrafos anteriores, pues la sociedad y las imágenes, en el párrafo sexto la sociedad y las instituciones, y así nos vamos a ir nos vamos regresando un poco y vamos viendo cómo se va conectando, ¿no? Entonces este párrafo podríamos resumirlo
de la siguiente manera. Entonces este párrafo podrá ser otra vez el término cultura, pero ya rebustecido, e inmediatamente después simbolismo y lenguaje, ¿no? Disculpen si pongo un poco las abreviaturas un poco incorrectas, pero la idea es hacerlo más o menos rápido, si no vamos perdiendo el ritmo y nuestro reconocimiento de este ensayo se va perdiendo. En el párrafo noveno se nos va a hablar de algunos aspectos muy importantes sobre la sociedad y sobre todo de la cultura, y en particular sobre cómo se comunica cada cultura entre sí, o sea, los individuos de cada cultura entre sí, pero también cómo se comunican los distintos tipos de culturas, porque muchas veces tienen diferentes idiomas. Entonces podemos aquí resumirlo. Entonces vamos a poner que en el párrafo 9, que es este, vamos a poner comunicación entre culturas. Así resumido. Fácilmente es lo que va a abordar principalmente este párrafo. ¿Y qué sucede en el párrafo que le sigue? En el párrafo 10 es importante tener presente cómo abre el párrafo. Por ejemplo, allí donde aparece la traducción, lo que acabamos de ver en el párrafo anterior, el concepto de cultura, esencialmente antropológico, resulta insuficiente y debemos usar el concepto, eminentemente histórico, de civilización. Recuerden, la cultura se ha manejado más antropológicamente, más como de forma autosuficiente, y la civilización es algo más histórico, algo más que abarca muchos más años. Entonces podemos hablar que en una misma civilización puede haber distintos tipos de culturas y distintos tipos de lenguaje. Entonces, por eso aquí se va a hablar más bien de la palabra civilización, y se va a remitir a los ejemplos latín, que es lo que se hablaba en la Edad Media. Es una misma civilización. En la Edad Media, en Europa de la Edad Media, se hablaba un solo idioma, que era el latín. O sea, había muchas culturas en Europa en la Edad Media y se hablaba el latín o el sánscrito en la antigua India. En cambio, en nuestros días se traduce al idioma autóctono, al idioma vernácula de cada pueblo. Entonces vamos a poner aquí al lado, vamos a poner civilización y traducción. Sencillamente, lo que sucede en el párrafo 11. Entonces el autor nos dice que las sociedades primitivas son homogéneas y relativamente simples. En cambio, las sociedades modernas son muy complejas, entonces tienen muchos elementos, tienen muchas culturas, tienen muchas sociedades dentro de sí, ¿no? Sobre todo las del occidente moderno. Por ejemplo, Francia, ¿no? Es un ejemplo de muchas sociedades dentro de una misma sociedad. Otro es España, celtas, romanos, fenicios, visigodos, árabes, judíos, y por supuesto México, porque además de tener gran parte de esta herencia española, también hay otra muy importante, India. Entonces aquí nos está hablando de la diversidad, de la diversidad y la heterogeneidad que hay en las sociedades modernas. Bueno, aquí vamos a poner, este párrafo se trata sobre las sociedades modernas, principalmente, y da ejemplos de distintos tipos de la complejidad de las sociedades modernas. Por ejemplo, la complejidad de Francia, que tiene muchas culturas nacionales y regionales, la complejidad de España, que todavía es aún más plural, y la complejidad de España, que quizás sea aún más plural que la de España, porque tiene, además de la herencia española, tiene la herencia del mundo precolombino, ¿no? De los indios, del mundo precolombino y del mundo, por supuesto, indio de nuestros días. Entonces la conexión que existe entre el párrafo 10 y el 11, por ejemplo, se habló de las civilizaciones y de la traducción. Si en la Edad Media se usaba el latín como vehículo de comunicación, en la Edad Moderna se empiezan a usar traducciones de las lenguas vernáculas, como dijimos. Sin embargo, a pesar de que haya traducciones, por ejemplo, principalmente del francés parisino en Francia, o del español castellano en España, y del español muy parecido al castellano en México también, siguen existiendo diferencias de lenguaje, diferencias culturales importantes dentro de cada sociedades modernas, porque están constituidas de muchas sociedades. Entonces el proceso de modernización, el proceso de traducción, el proceso
que llevan a cabo un grupo en concreto dentro de cada nación, es un proceso que no acaba aún. ¿Qué se verá en el párrafo 12? Pues una continuación de lo que hemos visto, ¿no? De ese tipo de dificultad de las sociedades modernas, porque están consideradas por muchas culturas. Y en concreto vamos a hablar de la modernización, en el caso concreto de México. Ya se habló antes de Francia, de España, un poquito de México, y en este párrafo se va a extender un poco más en este problema de las sociedades modernas, pero concretamente en México, ¿no? De la pluralidad de este México, que ya dijimos que en el párrafo anterior que era una herencia española muy rica, pero aparte la herencia precolombina. Entonces esta pluralidad de México se puede resumir entre... Esta pluralidad produce una especie de enfrentamiento entre la modernización, que como se dijo fueron modelos republicanos trasplantados, no propiamente mexicanos, sino norteamericanos y franceses, contra la tradición, ¿no? La tradición, que significa, bueno, todo lo que hemos dicho de la herencia del mundo indio y del mundo español que tiene México, entran en choque con este tipo de modelos republicanos de origen norteamericano y francés. Entonces sigue siendo una conexión muy visible entre la heterogeneidad de las sociedades. Ya vimos en el anterior que era sobre Francia, España y México, y que presentan muchos tipos de problemas, ¿no? Desde la traducción, como lo hemos visto, hasta en el párrafo 12. ¿Qué pasa en el párrafo 13? Si en el párrafo 12 se hablaba de la modernización y de la modernización versus las tradiciones que subyacen por herencia de las culturas, de las diferentes culturas, en el párrafo 13 va a haber una especie de definición entre una dualidad entre la alta cultura y la cultura popular, que es una división que se da en el seno mismo de la cultura. No es que sean diferentes culturas, sino que es una misma cultura y esta especie de separación. Entonces lo podemos poner aquí al lado. Esta dualidad es, bueno, como dijimos, es la alta cultura y la cultura popular, pero es parte de la misma cultura, esta dualidad. Entonces sí se advierte la semejanza que hay entre el conflicto entre la alta cultura y la cultura popular, y el que vimos en el párrafo 12 entre modernización y tradición. Son conflictos semejantes. ¿Qué sucede en el párrafo 14? Bueno, es un ejemplo de lo que hemos visto sobre las relaciones entre alta cultura y cultura popular. Entonces aquí nos van a dar ejemplos, y ejemplos en Estados Unidos, por ejemplo, lo que sucede con el jazz, no solamente en Estados Unidos, sino en gran parte del mundo intelectual, y lo que sucede en México. Aquí vemos un ejemplo de lo que sucedió con Rubén Darío y Amado Nervo, y lo que hace Agustín Lara. Entonces aquí a Rubén Darío o Amado Nervo sería como unos representantes de la alta cultura, y Agustín Lara uno de los representantes por excelencia de la cultura popular, Agustín Lara. Entonces aquí es un ejemplo o algunos ejemplos de la convivencia entre alta cultura y cultura popular. Y a mí me parece acertada la contradicción complementaria. Esto es lo que hace creadora a una sociedad, la contradicción complementaria. Entonces vamos a poner este término que vemos aquí al margen del párrafo, y con esto nos vamos a acordar. Aquí aparece es contradicción complementaria, ¿no? No solamente es dos fenómenos, sino que esto es precisamente la creación, lo que hace este tipo de simbiosis entre alta cultura, o lo que se dice que es alta cultura y cultura popular, es lo que hace creadora a una sociedad. Ahora, en el párrafo 15 vamos como a regresar al párrafo antes de haber dado los ejemplos que vimos en el párrafo 14 o en el 13. Vamos a regresar otra vez al párrafo 12, por así decirlo, a esta problemática de la dualidad entre modernización versus la tradición. Entonces es como un regreso. Después de haber mostrado los ejemplos en el caso mexicano, en el caso de Francia, España y México, en el 13 y en el 14, vamos a otra vez regresar al párrafo 12, a conectarlo otra vez con el párrafo 12,
Y en el párrafo 15 se va a hablar sobre este panorama desde el siglo XIX. Por ejemplo, aquí nos habla desde los liberales, cuál es la concepción de los liberales, del progreso, de la civilización, o también desde los marxistas. En el párrafo 15 se nos va a hablar de lo que había iniciado desde los filósofos de la Ilustración en el siglo XVIII, este proceso de progreso universal, mucha razón, un monólogo de la razón, que creía que iba a abolir e iba a crear una especie de hombre moderno, hombre universal. Pues ha visto que no, que las creencias y las culturas siguen estando presentes, ¿no? Entonces no se ha podido, lo que se inició desde los filósofos del siglo XVIII, no se ha podido llevar a cabo todavía en estos días, como aquí lo menciona Octavio Paz. No solo el proceso de modernización no ha abolido las culturas tradicionales, sino que hoy en todos lados del planeta asistimos a una verdadera resurrección de particularismos. Es muy importante, porque aquí es una especie de contrapeso al proceso de modernización que se inició desde el siglo XVIII. Entonces, ¿cómo lo podríamos poner acá al lado? Entonces vamos a poner aquí al lado una resurrección de particularismos. Ya sabemos que esta resurrección de particularismos es una especie de contrapeso al proceso de modernización que hemos visto en los párrafos anteriores. Y esta resurrección de particularismos, en el párrafo 16 precisamente Octavio Paz va a encargar de demostrarlo y de enseñarnos ese tipo de resurrecciones. Por eso nos habla de los particularismos en diferentes partes de Europa, también los particularismos, la resurrección de particularismos en Estados Unidos, los negros y los chicanos, reivindicaciones no solamente de diferentes países, sino en general de la mujer y de las minorías culturales, lingüísticas y sexuales. Por ejemplo, en México también nos da un ejemplo, la visita del Papa. Y en fin, o sea, este párrafo se encarga de mostrarnos, de darnos ejemplos de lo que afirma en el párrafo 15. Y no solamente nos da ejemplos de esta resurrección de particularismos, también nos dice que es un signo de vida, es un tema de vida, y ese es un rasgo positivo de lo que ha sucedido en el siglo XX. A pesar de lo malo que ha sucedido, también han sucedido cosas buenas, entre ellas este tipo de resurrecciones, de particularismos, que nunca estuvieron muertos. Entonces vamos a poner que este párrafo se va a encargar de dar ejemplos de particularismos y que además es un signo positivo, ¿no? Que es uno de los pocos signos positivos que se advierten en este fin del siglo XX. Bueno, de lo que era en el siglo XX cuando se escribió ese ensayo. Entonces, si recuerdan lo que sucedió en el primer párrafo, en el párrafo 1, que fue una especie de aviso de que iba a abordar el tema de la televisión y la cultura, pero además desde el aspecto de la cultura, aquí en el penúltimo párrafo de este ensayo, el escritor se pregunta qué le puede pedir la cultura entendida como diversidad. Y ya sabemos que diversidad engloba muchas cosas, ¿no? Simbolismos, imágenes, instituciones, traducción, particularismos, etc. Hoy a la televisión, ¿no? Pero hasta el penúltimo párrafo, si se dan cuenta, el ensayo fue más bien sobre cultura que propiamente sobre televisión y cultura. Y eso no está mal, al contrario, me parece que muchas veces abordamos temas sin haber extenuado un poco mejor, sin haber explicado, ahondado un poco más en lo que realmente significa esta palabra, que es tan importante y tan contradictoria, como dijo en el segundo párrafo Octavio Paz. Entonces, ¿cómo podemos cerrar, cómo podemos llamar este párrafo? Para empezar, ya vemos que ya no es parte del desarrollo, sino es una parte ya de una conclusión, ¿no? O casi una recta final de la conclusión. Y esto ya hay que escribirlo, y aquí podemos ver una flexión, ¿no? Entonces ya hay que poner, esto es una conclusión. Esta pregunta es parte de la conclusión, y entonces aquí ya, bueno, ¿qué le pide cultura a la televisión? Y el autor menciona, pues le podemos pedir solamente una cosa, que sea fiel a la vida, es decir, que sea plural, que sea abierta. Y empieza a explicar de qué manera no quiere que sea la televisión y de qué manera sí quiere que sea, ¿no? Queremos una televisión que sea el medio para que los mexicanos se comuniquen entre sí y con el mundo que los rodea.
no una televisión, sino muchas televisiones, y describe cómo se puede llevar a cabo esta televisión o qué características debe tener este tipo de televisión abierta. O sea, que abierta a las mayorías, pero que tampoco olvide las minorías. En el párrafo 18, en el último de los párrafos de este ensayo, generalmente es una especie de como de pregunta al futuro. Eso suele usarse mucho en los ensayos, ¿no? Como lo que nos puede deparar, ¿no? Es más o menos similar a lo que sucede en el párrafo 17, y de hecho es lo que acontece mucho en las conclusiones. Generalmente es una pregunta como ya hablamos desde la definición del vocablo cultura y otros aspectos. Hablamos de ejemplos pasados, hablamos de ejemplos presentes, y ahora vamos a hablar en esto de la conclusión de lo que puede pasar en el futuro. Y entonces podríamos resumir este párrafo de esta manera. ¿Cuál será el futuro de la televisión? ¿No? Ahora vamos a hablar cómo pensamos que se desarrollará el futuro de la televisión. ¿Será una televisión burocratizada, una televisión anticultural, o una televisión plural y que no se olvide de, pues, ni de las minorías ni de las mayorías? A mí en lo particular me agrada mucho esta última frase, pero yo creo lo contrario, la de creo en la diversidad, que es pluralidad, que es vida. Me parece muy acertada, a mí me gusta mucho esta frase, y creo que en general todo el ensayo está bien hilvanado. No estoy diciendo que tenga toda la razón y que todo lo que haya dicho es completamente cierto. Podemos tener reservas, pero en general creo que podemos reconocer muchas cosas para que de este ensayo, bien trazadas, algunas incuestionables, y que nos puedan ayudar mucho a escribir ensayos y a entenderlos mejor. Espero que les haya servido mucho y nos vemos. El siguiente video será sobre el reconocimiento de la forma, o sea, de los nexos gramaticales, de algunos aspectos de ese tipo.